En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos a un nuevo recorrido de Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. Hoy continuaremos con nuestro objetivo de dibujar una ruta fundamental de la industria y de la cartografía editorial colombiana, las librerías. En esa misión nos hemos ido de viaje por diferentes paisajes y hemos abierto el equipaje de librerías muy diferentes. Sus guías y fundadores nos han compartido sus secretos y nos han mostrado qué es eso que es fundamental en la aventura de abrir una librería. Y sí, seguro este viaje tendrá muchos puntos similares al de otras librerías. Pero les aseguro algo, hasta ahora, después de 70 episodios, de 70 viajes, en ningún camino, ni en el de las librerías, ni en el de los autores, editores, y tampoco en el de otros personajes del mundo literario, nos hemos enfrentado con un equipaje tan particular como el de este programa. ¿Cuántas personas hoy en día usan valijas? De hecho, ¿cuántas personas dicen la palabra valija? Y de esas personas, ¿cuántas conocen o han oído hablar de una valija de fuego? Bienvenidos a la ruta de una librería incomparable. Este será un viaje entre libros que reflexionan sobre poder político, cómics, literatura, botas punqueras, fanzines, y tengo que decirlo, también siento que en este viaje habrá algo mágico. Y de pronto es mágico porque tiene algo de contracultural y de contestatario. Bienvenidos a una aventura que lleva 10 años existiendo entre la frontera, en los bordes. Bienvenidos a la ruta de viaje de la librería La Valija de Fuego, un punto de encuentro, una interzona en la que confluyen ideas y personas. Nuestro guía de viaje es Marco Sosa, quien ha sido descrito en algunas ocasiones como anómalo, refractario, saboteador cultural y autodidacta. Ya juzgaremos nosotros mismos, después de este viaje, con cuáles de estos adjetivos nos quedamos para describir a este guía. En la actualidad, Marco desarrolla proyectos de edición e investigación en fenómenos como el fanzine, anarquismo y el punk en Colombia. Por ejemplo, realizó el proyecto de la fanzinoteca de la Biblioteca Nacional de Colombia, que se lanzó a finales del 2018. Y bueno, la razón por la que lo tengo hoy aquí a mi lado es porque Marco Sosa es el fundador, librero y editor de La Valija de Fuego. Bueno, estamos de viaje hoy con Marco Sosa en el recorrido de La Valija de Fuego. Marco, muchas gracias por estar hoy aquí. Bienvenido a Cartografías Editoriales. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que el programa salga bien. Seguro que sí, pero Marco, antes de que empecemos este viaje, yo dije una palabra que casi no puedo pronunciar, que es fanzinoteca. Cuéntanos a todos, ¿qué es eso? Bueno, una fanzinoteca es una hemeroteca de fanzines prácticamente. El fanzine es una publicación que difiere un poco de la revista. Es una publicación también que tiene un carácter, digámoslo, de fondo pedagógico, que es la capacidad de crear y ser consumidor también de la misma. O sea, genera un circuito de consumo y creación de la misma. Y es una especie de revista casera, si se quiere decir, que no es un concepto de comité editorial, sino que obedece también como unas necesidades muy propias de las personas que la editan. Este nombre nace por los fan kingdoms de ciencia ficción, creados por Ruth Chevalier en los años 50, quien era jugador de ajedrez, y también fanático de la ciencia ficción. De ahí se deriva en muchas perspectivas y tuvo su principal auge en los 70s y 80s como eventos contraculturales y también ligado a la cuestión punk. Bueno, Marco, después de esta explicación que me parecía fundamental y nos vamos a dar cuenta que tiene mucho que ver con tu viaje, cuéntanos a todos
¿Cuál es el proyecto de viaje de la Valija de Fuego? Bueno, La Valija de Fuego es una librería editorial, nació hace 10 años. Nuestro proyecto de viaje no está claro, pero podemos decirlo que somos una especie de cardumen, porque lo que busca toda librería es construir una comunidad, o por lo menos una librería cultural, o como no cultural, lo que se busca es crear una comunidad, y esta comunidad no solamente depende de mí como editor librero o propietario entre comillas, sino también depende de los libreros, que son el equipo de trabajo que está conmigo, de la gente que va a ver libros, de la gente que va a las charlas, de la gente que nutre con sus publicaciones, tanto editoriales de un perfil mucho más grande, como pequeñas editoriales o editoriales emergentes. En esa medida todos hacemos un caparazón, hacemos como un gran cardumen, como dije anteriormente, que hace la posibilidad de que La Valija de Fuego pues vaya trasegando de lado a lado y tratando de construir como su propio derroteo, ¿no? Sin tener una línea fija. Yo creo que más que una línea fija tenemos, o una perspectiva, tenemos una capacidad de crear constante. En esa medida nos vamos identificando con las cosas que nos van pasando y vamos generando como una especie de personalidad. Bueno, entonces es un gran cardumen con personalidad propia, pero ¿cómo hacer para mantener a todo el grupo junto? ¿O hay quienes entran, salen y el cardumen se va modificando en estos últimos 10 años? Yo creo que todo se modifica con el tiempo, digámoslo, que es un gran proceso de afinidad. O sea, el mismo proyecto va generando como afinidades con ciertas temáticas, ciertas personas, y eso nos permite también en esa medida hacer ese cardumen, esa especie de marea de peces que nos permite hacer este espacio cultural, y que, digámoslo, que de una u otra manera el generar comunidad nos ha ayudado a hacer un espacio que genera una propia iniciativa y una propia característica, ¿no? O sea, en nuestra comunidad pueden haber niños, como pueden haber punkis, como pueden haber profesores universitarios, como pueden haber editoriales como Siglo del Hombre o editoriales como Chiquitico, sí, que es una editorial muy pequeña, como puede haber nuestra propia editorial. Entonces, en esa medida, en toda esta diferencia es donde circunda el placer de La Valija de Fuego. Bueno, hoy nos hemos montado en el cardumen de La Valija de Fuego, guiados por Marco Sosa. Marco, llegamos a la parte del equipaje. ¿Qué llevan ustedes en el equipaje? Pero me toca preguntar qué llevan en la valija y por qué se llama La Valija de Fuego. Bueno, La Valija de Fuego se llama así, una especie de honor o tributo a Aldo Pellegrini, que fue uno de los padres del surrealismo en América Latina. Tiene un poema que se llama La Valija de Fuego, una selección poética de él también se llama La Valija de Fuego. Fue traductor de Edgar Allan Poe, un muy buen traductor, se hacía llamar Filidoro Lagos. Y bueno, es una especie de simpatía y honor a él por lo del surrealismo y también por su cariño hacia la cultura libertaria. Entonces, en esa medida La Valija de Fuego se llama así como rescatando esas dos cosas, ¿no? Lo surreal y lo libertario, la capacidad del individuo de trascender. En La Valija de Fuego, digamos, lo manejamos libros nuevos y leídos, y pequeñas editoriales y fanzines. El libro leído es nuestra gran pasión, porque es la capacidad de darle una vida útil mucho más prolongada al libro. O sea, el libro, verlo como un objeto transhumante, ¿no? Que tiene la capacidad de circular. Y también nos ayuda a conseguir ediciones que no se consiguen ya, ciertos temas que no se consiguen mucho. También manejamos ciertas áreas temáticas que no son muy dadas dentro de otras librerías, digámoslo, como anarquismo, fanzines, una sección como tal dedicada a la ciencia ficción. Hay una sección dedicada a las temáticas de género y sexualidad, también con cuestiones de trans, del fenómeno de la cultura trans, demás. Y en esa medida, pues nosotros somos un equipo de libreros, somos un equipo de 4 libreros, que pues tratamos de hacer las cosas como podemos, digámoslo, más que una línea recta a seguir, lo que siempre nos ha gustado, o sea, lo anómalo siempre me ha llamado la atención. Sí. Entonces, digámoslo, que las bifurcaciones son necesarias. Y en esa medida pues también está la capacidad de expandirse, porque los libros son un universo abierto al infinito. Entonces los libros dan una opción, una capacidad y una multiplicidad de temas a recoger, a debatir y a conocer, que nos permite tener esa gran capacidad de cada momento innovar y no pensar en un derroteo fijo, sino que la próxima, yo siempre hago la alegoría de que La Valija de Fuego es como una especie de golem o un Frankenstein, ¿no? Okay. Entonces cada órgano genera una propia personalidad, entonces eso nos da la capacidad de trascender de una forma distinta a cada momento. ¿Qué autores no faltan en tu librería? Uy, no sé.
Yo creo que hay diversos autores, lo que no faltan son ciertas temáticas. Y lo que sí faltan son autores, por ejemplo, la Biblia nunca está, Pablo Coelho. Eso te iba a preguntar, ¿qué no cabe en la valija? Pablo Coelho no está, y no es una cuestión de censura, porque yo creo que hay varias librerías que lo tienen, pero pues a mí mi librería no me interesa. De hecho, tuve una apuesta muy interesante en principio, que fue para editar estos bestsellers, entre comillas, o long sellers, incurrir en invitar a artistas nacionales, autores nacionales, etcétera, que hacían, por ejemplo, stickers o pines, botoncitos y eso. Algunas librerías lo miraron como reticencia y creyeron que hacer una especie de cachivaches, ¿no? Okay, miscelánea. Como una miscelánea. Pero lo que logró esto fue incorporar este circuito a muchos de ellos en el mundo editorial. Entonces, gracias a eso, muchos de estos autores ahora sacan fanzines, hay algunos que tienen su propia editorial. Entonces, también es la forma de retroalimentar el circuito, digamos, lo editorial y el circuito de las librerías, porque es un circuito que de una u otra manera tiene un muro invisible, ¿no? Entonces, también que a ciertas personas no les permite una asequibilidad que quisiéramos que tuvieran, porque las librerías deben ser de todos. Claro. O sea, la librería es el punto neurálgico para el libro, digamos. O sea, en la red del libro es el punto y el anclaje final. En esa medida también proponemos que la gente pueda intercalar e interponerse frente a una librería de una manera tranquila, abierta y espontánea. Y lograr con este tipo de cosas que otro público llegue, porque claro, llegan de pronto a comprar un botón o un pin, pero se llevan un libro o se llevan otra cosa. Y que los autores de estos artistas empiezan a sacar fanzines y muchos se han convertido en editorial, nos da un aliciente para hacer un proceso pedagógico. Marco, tú decías, en la valija no cabe la Biblia, pero no cabe por el libro, por la religión a la que está asociada, ¿o por qué? Bueno, la Biblia negra sí ha cabido. No, sí. No, porque pienso que... Porque también tienes textos de reflexión teológica. Es una excelente fábula, la Biblia. No, yo creo que en eso no hay punto de duda. Y quizás, digámoslo, fue de los primeros textos copy-paste de la historia, ¿no? Sí. O sea, digámoslo, en su ambientación, en su creación, yo creo que fueron muy por encima de las vanguardias artísticas del siglo XX. Lo que pasa es que yo creo que es un libro que tiene cabida en otros lugares y que significa unas cosas que, por ejemplo, a mí no me interesan. En esa medida, pues yo tengo proximidad hacia otros temas y lo que busco. Mi librería es una selección, o sea, yo tengo una librería de fondo, donde yo selecciono los temas que hay. Ejemplo, tengo el catálogo de Siglo del Hombre, pero no tengo todo el catálogo de Siglo del Hombre porque cosas que quizás no me llamen la atención. Teniendo Siglo del Hombre un excelente catálogo. Tengo de Fondo de Cultura, tengo de Babel Libros, tengo los libros que mando a importar directamente, los de editoriales chiquitas, pero todo eso pasa por un filtro. Ese filtro es el que va generando como este golem, esa personalidad de la librería que incluso a veces sale de mi propio gusto. Ya la librería puede tener una propia dinámica donde hay cosas que de pronto no me gusten tanto, pero sí tienen que ver con un tema o algo, pero siempre tuve claro como que textos, digámoslo, de las religiones abraicas monoteístas no quería tener en mi librería, salvo algunas reflexiones críticas y demás, o algunos autores que, por ejemplo, no sé, Lewis o Tolkien son inherentemente católicos, o sea, son autores católicos y pues ahí están. Pero textos, digámoslo, propiamente religiosos no quise tener. Bueno, estamos de viaje por la ruta de la librería y editorial La Valija de Fuego. Esta librería queda en un barrio de Bogotá que se llama Chapinero. Marco, y aprovecho para preguntarte cómo empezó, porque yo he conocido dos locales de La Valija, uno que era como subterráneo y el nuevo que queda sobre la séptima, digo nuevo entre comillas. Cuéntanos cómo empezó todo. Bueno, la librería ha tenido 4 locales. Okay. La librería nace, yo estoy exiliado, por circunstancias de la vida, yo estoy fuera del país por mi actividad política. Yo en ese momento estaba vinculado a sindicato, defensa de derechos de prisioneros políticos, etcétera, 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 etcétera. Tuve intentos de asesinato, vi el asesinato de un menor de edad por parte de la policía antidisturbios y me tocó irme del país. Cuando llegué en el país... ¿Eso en qué año fue, Marco? Yo me tuve que ir la primera vez en el 2005. Llegué al país más o menos con una mano adelante y otra atrás. Y siempre pensé que más allá de hacer una cosa de evangelizar, siempre me parecía que cuando nace una librería también es un nuevo aire para la ciudad, ¿no? Y que también genera otras proyecciones, otras dudas, ¿no? Al igual que cuando muere una librería se muere un pedacito de la ciudad. Entonces, pues yo pensaba que hacía falta una librería que conjugara lo de nuevo, leído, y que también percibiera y acercara a la gente diversos tópicos que por lo general yo no dan librerías. Entonces yo empecé en un local en la carrera 19 con 43 con 200 libros, todos usados. Y ahí poquito a poco comprando, vendiendo, también con ese concepto de generar comunidad, de que la librería sea una excusa, más que
que otra cuestión, ¿no? Entonces eso permitió como que la librería poco a poco fuera creciendo y fuera en un ciclo natural. En esa medida la librería, pues más que un camino, digámoslo, certero a 10, 15, 20 años, lo que se propuso eso fue crecer con otros, ¿no? A la medida que vamos generando un entorno, un ecosistema, si se quiere, pues en esa medida vamos nosotros también proyectando la librería, ¿no? Y llegamos a un punto, o sea, mi meta no es decir en 2 años voy a tener 3 locales nuevos, no, mi meta es que las cosas se hagan y que la librería continúe en pie, y la medida de eso se ha hecho. Entonces los caminos tienen una multiplicidad de caminos, o sea, los caminos se escogen, depende del momento también, ¿no? Es una cuestión de situaciones. La librería no necesariamente vende siempre textos como libros y demás, también vendemos fanzines, libelos, octavillas, también apoyamos, digámoslo, como a esos artistas que te dije anteriormente, y la idea de eso es también recoger otras impresiones, valga la palabra, en el mundo editorial. Sí, digámoslo que por ejemplo se salen a los medios de circulación comunes también por sus dificultades, digámoslo, en los términos administrativos. Muchas librerías tienen un problema con los distribuidores, nosotros tenemos más de 200 distribuidores, y entre eso, pues, proveedores, y entre eso, por ejemplo, alguno de un fanzine, de 2 fanzines. Entonces genera un cargo administrativo grande, pero también la apuesta que tenemos, ¿no? Como mostrar una bibliodiversidad real, ¿no? O sea, porque muchas bibliotecas dicen, tenemos la bibliodiversidad, pero tiene el catálogo de Penguin, Random House, Mondadori, que es una sola, Planeta, y 2 o 3 más. Entonces, digámoslo, son grandes distribuidores que acaparan como pulpos, como krakens, pues, el mundo editorial. Y entonces la idea es un poco, no estar en contra de ellos, porque pues ellos también tienen su labor de difusión, sino también buscar como otras expectativas y otras visiones. Entonces, en esa medida también la apostamos a tener otros pequeños, como fanzines, digámoslo, o pequeños libros, como los que hace Chiquitico, como le hace la imprenta comunera en Bucaramanga. Y ese tipo de procesos, pues, tratarlos de fortalecer por medio de la librería en una cuestión de apoyo mutuo. Bueno, ¿y qué pasó desde esa librería con 200 libros a hoy? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Primero, un proceso largo. Segundo, un proceso que no es fácil. Tercero, en un proceso donde se fracasa. Pero como decía Brecht, cada vez hay que fracasar mejor y de cada fracaso se aprende. Entonces, en la medida de eso también hay que proyectar el fracaso de varias formas. Digámoslo, económicamente mi librería de los 10 años, 6 años ha sido un fracaso. Sí, pero digámoslo que tiene otras cuestiones que eso, generar comunidad, este circuito, digámoslo, de publicaciones que no trascienden en otros lados, digámoslo, o no circulan en otros lados. Esa capacidad también es una especie de virtud, ¿no? Entonces, digámoslo que nos convertimos como el patito feo. Entonces, como la librería fea que parece que no es la librería que tiene los cánones, pero que finalmente empieza a generar lectores y que empieza a generar comunidad. Y estos lectores es una cosa muy importante, se generan también por el fondo. O sea, la capacidad de seleccionar fondos del libro usado particularmente, también nos genera que haya ciertos lectores que van a la librería y que son pues, lectores de un muy buen perfil, ¿no? Entonces, digamos porque la gente pensara, no, allá solo van punqueros. Sí, hay gente que piensa eso. Y no, allá va de todo, o sea, allá va desde padres de familia, va la gente del barrio, tenemos una excelente, pese a que Chapinero, donde estamos, la mayoría de la población es flotante, con la gente que en el sector tenemos una excelente, nos llevamos muy bien, una excelente convivencia. De hecho, nosotros estuvimos en lo de No Transmilenio por la séptima, de hecho fue un ejercicio con toda la comunidad de las carreras de la calle 53 a la calle 39. Y fue un ejercicio, digámoslo, en comunidad donde estuvimos en contra del absurdo proyecto de Peñalosa y pues logramos que el proceso retrocediera. Entonces, digámoslo que eso también va generando como una aura, ¿no? Y esa aura también, entonces la gente dice, es muy curioso porque mucha gente dice, no consigo este libro en ningún lado, pues voy a la valija de fuego. Porque pues puede conseguirle una copia de un libro usado, los libros usados pues casi siempre están en excelente estado la mayoría de las veces. Y eso permite como generar otra expectativa. Bueno, Marco, mucha gente pensaría como que hay, no, porque son anarquistas, entonces no se pueden meter dentro del sistema económico de las librerías, pero tú tienes una excelente relación con tus proveedores y con los distribuidores. ¿Cómo has manejado eso y de dónde nació ese talento para administrar? Porque finalmente una librería termina siendo una empresa. Bueno, lo del talento lo dudo, pero digamos lo que más de que yo tengo una afinidad con una cuestión política y que en la medida de lo posible pues la librería también ha ayudado como a ciertas iniciativas de ese talante. La librería es un espacio comercial, o sea, la librería es un espacio donde si bien hay unas dinámicas internas un poco distintas a una empresa del común, o sea, yo entro y lavo baños igual que los empleados, o sea, con los que trabajan conmigo.
digamos lo que tenemos la capacidad de decir lo que no nos gusta o tener asambleas, digamos, tratamos de tener asambleas medianamente. Tengo un trato mucho más directo con la gente que trabajo. En esa medida sí tratamos de partir, aunque no es del todo, de una mediana horizontalidad y de un mediano trato recíproco entre las personas que trabajan conmigo y el espacio, y yo con el espacio y con ellos también. Entonces yo creo que no es un problema de ser anarquista o no, porque digámoslo, eso es una faceta muy, digámoslo, mía, personal, pero la librería nace en esa medida de que yo no quería trabajarle a nadie. Okay. O sea, yo también quiero montar un negocio o un nodo cultural, porque yo decía, yo no quiero trabajarle a otra persona, yo no quiero depender de una empresa, yo quiero algo que tenga una funcionalidad social, una razón social, entendiéndose no como un need o un root, sino como la capacidad de algo que trascienda mucho más allá del ejercicio económico de vender. Entonces yo encontré el armazón perfecto en una librería. O sea, una librería me permite todo eso, o sea, me permite no solamente vivir de algo que sea fruto de mi trabajo, sin necesidad de trabajarlo un tercero y tratando de que la persona que trabaje conmigo tenga unas dinámicas y unos respetos que de pronto otras empresas no tienen, y también la capacidad de divulgar, o sea, como de hacer una cuestión cultural, o sea, porque yo creo que a un país como Colombia le falta eso. O sea, un país que prácticamente, o sea, nosotros criticamos la cortina de Berlín, pero acá tuvimos un muro de acero también para la comunicación hasta los 91. Lastimosamente entra con la globalización económica y con la apertura, pero pues acá el cerco informativo siempre ha estado. Entonces, la medida que la gente empieza a indagar, a conocer otras cosas, a replantearse, no necesariamente de una arista anarquista, porque yo no estoy para catequizar a nadie, sino de sus propias necesidades y sus propias expectativas, eso también es parte como de mi labor como librero, que es un oficio, ¿no? Y ahí nace la necesidad, pues, de precisamente montar una librería en otro espacio, igual digámoslo dentro de la cultura libertaria. Siempre hay la tradición de librerías, ateneos, centros culturales, centros populares, y dentro de esa tradición, editoriales, y dentro de esa tradición, pues, me marco yo, ¿no? Bueno, seguimos de viaje, llegando al final con nuestros amigos de La Valija de Fuego, particularmente con Marco Sosa. Marco, las librerías, no sé por qué, siempre generan miedo en las personas. La gente no entra. Y tal vez las personas que van caminando por la Séptima ven la librería, la ven diferente porque físicamente es distinta a un espacio tradicional de librería. Puede haber un par de punqueros ahí afuera y dicen, uy, no, yo no hago parte de esto. Digámosle a las personas un par de cosas de recomendaciones de viaje. ¿Por qué acercarse a la librería de La Valija de Fuego y exactamente dónde queda, página web y cómo contactarlos? Vale, yo les recomiendo acercarse a La Valija de Fuego no solamente para comprar, sino pues para conocer, y porque creo que es un espacio donde hay mundos por conocer, o sea, por percibir, o sea, hay mundos por explorar todo el tiempo. La Valija de Fuego. Estamos ubicados en la carrera séptima, 4668 Chapinero, y nos pueden buscar en redes sociales como La Valija de Fuego. Entonces, pues todos están bienvenidos, hombres, mujeres, niños, pequeños. También recibimos mascotas, somos pet friendly. Buenísimo. Entonces, también tenemos servicio de café, y pues bueno, están bienvenidos al espacio, siempre está abierto. También tienen agenda cultural, ¿verdad, Marco? Sí, manejamos agenda cultural, montamos en las redes sociales las diferentes convocatorias. Y el último sábado de cada mes tenemos un grupo que trabaja con ciencia ficción, aunque a veces varía la fecha, les recomiendo mirar, que se llama Ciencia Ficcionarios, que es como nuestro grupo mimado. También me gusta mucho la ciencia ficción, entonces ellos se reúnen allá y es un grupo de estudios sobre ciencia ficción muy interesante. Bueno, Marco, muchas gracias por estar aquí hoy, por aceptar el reto de guiar este viaje. No, gracias a ustedes, muy amables. Bueno, y a quienes nos escuchan ya saben que realmente el viaje termina en La Valija de Fuego. Y bueno, solo me queda decirles, nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9
Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.